La iglesia de Santa Eulalia afronta una de las restauraciones más complejas de su historia. La recuperación de los espacios litúrgicos y la eliminación de humedades han motivado estas obras, cuyo coste será sufragado íntegramente por fondos privados. La cronología es inicialmente medieval, pero estamos todavía pronto, con mucha ilusión. Estamos en un solar que tenemos desde la época visigoda. La tradición nos dice que se levantó una iglesia. El Museo del Greco ofrece la posibilidad de conocer el proceso de restauración de una obra de arte paso a paso. La obra Pentecostés, de Francisco Herrera el Viejo, ha sido la pieza elegida para mostrar al público el antes, el durante y el después de una restauración que ha arrojado muchas sorpresas sobre el autor y su obra. Se ha hecho una técnica diferenciativa que se llama tratello, a base de un rayado vertical, de manera que de lejos parece que el cuadro está entero, pero al acercarse se ve ese rayado y se diferencia perfectamente lo que es falso y lo que es original. El Punto Limpio es un centro de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos de ámbito doméstico, un servicio gratuito en el que anualmente se recogen más de 45.000 kilos de electrodomésticos. Hoy les proponemos una visita a este centro que atiende a cerca del 80% de los residuos toledanos. Cada vez tenemos más gente que viene a tirar sus residuos y se nota que aumenta año tras año. Hubo un tiempo en el que acudir al cine no suponía coger el coche y acercarse a un centro comercial, ni siquiera quedarse en casa y recurrir a Internet para disfrutar de la última película de estreno. El cine moderno cerró sus puertas en 1973, pero todavía muchos recuerdan esa forma de ver películas que convertía en festival cualquier tarde en la que había sesión. La Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha celebra un año más la Semana de la Ciencia. Son los estudiantes de ambos grados los que acercan la ciencia a 225 estudiantes de secundaria de 9 institutos de la provincia. Así empezamos hoy Zoom. Quédense con nosotros. ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestro día a día? ¿Cuáles son las propiedades del CO2? ¿O qué tipos de árboles tenemos en la ciudad de Toledo? Son algunos de los interrogantes con los que se van a encontrar esta semana 225 alumnos de 9 institutos de la provincia y que van a participar en alguno de los 15 talleres que ha preparado la Universidad de Castilla-La Mancha con motivo de la Semana de la Ciencia. Una nueva edición en la que los alumnos de los grados de Ciencias Ambientales y de Bioquímica se convierten durante 4 días en profesores de los futuros científicos. Hay muchas áreas de química física, de química orgánica, de química inorgánica, química analítica. Entonces todos ellos preparan experimentos que son como acercamientos a lo que luego van a hacer los estudiantes aquí en las prácticas, a un nivel más divulgativo y sobre todo desde el punto de vista, como os decía antes, de que son los propios estudiantes de grado los que explican esas experiencias. Desde que comenzó a realizarse esta semana dedicada a la ciencia, la universidad ha incrementado las matrículas en ambos grados. Y es que muchos de estos jóvenes se convertirán en 1 o 2 años en alumnos y aquí pueden encontrar la motivación que necesitan o el empujoncito que les hará decantarse por una u otra opción. Sí, hay ciencia, hay chicos que les gusta la ciencia, por eso hay que llevarlos a prácticas, a salidas, porque el instituto pues, a veces se hacen prácticas pero no tenemos los medios suficientes y entonces hay que salir para que ellos se animen y vean cómo funciona la universidad y todo eso. Pero sí, la gente se anima y quiere estudiar. Vocaciones científicas que según la vicedecana están en auge, sobre todo entre las mujeres. Están en auge. Hoy en día, cuando vamos a los centros escolares, vemos que las niñas no tienen esa connotación, al menos en primaria, de por qué no puedo yo ser científica. A lo mejor en secundaria sí que tienen otra serie de condicionantes y empiezan a decantarse por otro tipo de carreras, pero sobre todo en los centros escolares, en primaria, ellas se sienten perfectamente capacitadas para ser científicas y todo lo que se les ponga por delante. La Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad celebra esta Semana de la Ciencia hasta este jueves 4 talleres diarios para despertar vocaciones y para celebrar su patrón, San Alberto Magno. Tan sencillo como mirar por un microscopio para conocer diferentes tipos de macroinvertebrados, observar una quema controlada para saber cuál es la respuesta de las plantas al fuego
o reconocer las reacciones químicas tras una disolución. Son algunos de los 15 talleres puestos en marcha por la universidad para que los alumnos de primero y segundo de bachillerato de ciencias se interesen por estos campos de estudio. Hemos podido observar más allá de lo que hemos estudiado y lo hemos podido perfeccionar aquí. La Semana de la Ciencia de la Universidad de Castilla-La Mancha recibirá durante 4 días a más de 250 alumnos de 9 institutos de la provincia de Toledo. Aquí podrán comprobar, por ejemplo, los diferentes tipos de invertebrados que habitan el río Tajo y que pueden aportarnos importante información, como el estado ecológico del río, y compararlo con otros sin contaminar. Y si vemos qué tipo de organismos tenemos y cómo puntúan en los índices de calidad, podemos hacernos una idea de cuál es el estado de conservación de ese tramo de río, de cuál es el estado ecológico. De esta forma, los alumnos aprenden de una manera diferente a través de la práctica. Interesante, es más, verlo es mejor, es ya enterarse más de las cosas. Otro taller consiste en conocer el papel que juega el fuego en muchos ecosistemas, ya que pueden cambiar su estructura y funcionamiento. Vamos a hacer como una representación a bajo nivel de cómo el fuego afecta a las especies vegetales y animales, en este caso vegetales, de un ecosistema. Pero también tienen tiempo de conocer que el magnetismo está presente en muchos más aspectos de nuestra vida cotidiana de lo que nos pensamos, o cómo la fluorescencia puede existir de manera natural en objetos o elementos de la naturaleza como rocas o incluso animales. Ciencia en la vida cotidiana. Una gaseosa está formada por mucho dióxido de carbono y nos han enseñado cómo cambia la acidez cuando lo echas a un vaso o por qué cuando la dejas abierta en el frigorífico unos días luego sabe diferente. Polímeros, extracción de ADN, células, moscas mutantes, un sinfín de posibilidades científicas en estos laboratorios. Incluso han tenido la oportunidad de conocer la microbiótica del suelo. Una práctica de cómo formar bacterias, qué son, cómo se pueden cultivar, caseras, por así decirlo, y nada, hemos hecho una y la vamos a llevar a casa. Sí, luego van a crecer dentro de 4 días. El Hospital Nacional de Parapléjicos también participa en esta Semana de la Ciencia. Impartirá una charla sobre neurociencia y tejido cerebral. Una gran oportunidad para conocer de cerca la ciencia y sus misterios. Es una de las 6 parroquias mozárabes de la ciudad y una de las joyas patrimoniales de Toledo, quizás también de las más desconocidas. El párroco de esta iglesia ha sido el impulsor de estas obras necesarias por los acuciantes problemas de humedades, como también para recuperar los espacios litúrgicos para la celebración del rito hispano-mozárabe. Para ello se van a recuperar 2 capillas que estaban ocultas, el sagrario y el donario, que están adosadas a la capilla mayor e intercomunicadas con el altar mayor. Lo que llamamos el sacrarium o secretarium o preparatorium, ¿no? Es una capilla nueva que vamos a encontrar cuando vengamos a las celebraciones litúrgicas o a visitar el templo de Santa Eulalia. Recuperar fundamentalmente esa capilla que tiene su funcionalidad litúrgica y además la que tenemos a la izquierda, que es el donario, el lugar donde los fieles presentaban los dones y desde donde procesionaban para la celebración litúrgica con la ofrenda del pan y el vino. Fundamentalmente el proyecto es esto, recuperar los espacios litúrgicos en orden a la celebración. Con el inicio de las obras comenzaron los primeros hallazgos. En primer lugar, una necrópolis en 3 niveles de la que ya se han documentado 80 cuerpos. Ellos son los primeros parroquianos de Santa Eulalia. Estamos estudiando a los parroquianos. Estamos viendo mayoritariamente varones, de 1,50 m, 1,60 m de altura, fornidos y de un importante nivel social. Casi todos los enterramientos, incluidos el 16, son en ataúd, lo cual nos está denotando una diferenciación, una posición social, con decoración, han salido algunos ajuares relevantes. Junto a la catalogación de los restos humanos y los enseres con los que fueron enterrados, se han descubierto diferentes muros medievales y trazas que podían remontar incluso a la época romana. Estos descubrimientos podrían confirmar un pasado anterior al siglo XIII, que es cuando está datada la iglesia, hipótesis que se tendrá que confirmar o no según vayan avanzando las obras.
La cronología es inicialmente medieval, pero estamos todavía pronto, con mucha ilusión. Estamos en un solar que tenemos desde la época visigoda, la tradición nos dice que se levantó una iglesia y estamos esperando a arrojar más pistas. De momento sí que tenemos mucho material cerámico, tenemos mucho material romano y empiezan a aparecer, al parecer, muros medievales, algunos incluso tardorromanos. Entre los restos han aparecido yesos y yeserías policromadas, así como una cantidad considerable de monedas de la época de Alfonso VI, que evidencian la refundación de la iglesia en el siglo XIII. Historiadores como Sisto Ramón Parro o el vizconde de Palazuelos coinciden en que esta iglesia pudo ser fundada por Atanagildo en el año 559, pero hasta el momento no se han encontrado evidencias científicas. El proyecto de obras tiene un presupuesto de 400.000 euros que serán sufragados íntegramente, hasta el momento, por fondos privados. API Castilla-La Mancha, que de una manera desinteresada y de una manera altruística están colaborando con nosotros, organizando visitas durante los fines de semana. Gozamos de los donativos de los fieles de la parroquia mediante suscripciones y desde luego la aportación y el patrocinio de la Fundación ACS, que está colaborando con nosotros en el 50% del presupuesto. La fecha de finalización prevista de estas obras está en torno a la primavera. Con casco, calzado cómodo y en grupos no superiores a las 20 personas. Son las condiciones para visitar las obras de la iglesia de Santa Eulalia, una visita única auspiciada por la Asociación de Guías de Toledo. Cuando aparecieron estos restos, esto significaba que la obra se iba a prolongar y entonces pues era necesaria una financiación extra. Así que nosotros pues nos comprometimos a colaborar en este proyecto realizando una serie de visitas guiadas. La propuesta realizada por la Asociación de Guías de Toledo ha tenido una muy buena acogida por el público, puesto que al afán por conocer el patrimonio se une el hecho de poder hacerlo en un momento puntual, cuando se están desarrollando las excavaciones. Parecía especialmente interesante enseñar esta iglesia no solo como monumento, sino también en esta fase de excavación que se estaba realizando. No es habitual que en una iglesia se puedan visitar este tipo de intervenciones. La colaboración de los guías es totalmente altruista. Únicamente se pide un donativo de 3 euros a cada uno de los asistentes a las visitas. Toda la recaudación es donada íntegramente a la parroquia para sufragar estas obras, cuyo coste alcanza los 400.000 euros. Las visitas son los viernes y los sábados por la tarde, a partir de las 6:30, y los domingos a las 11 de la mañana. Se han habilitado 2 teléfonos para reservar día y hora y se pueden buscar fechas alternativas en el caso de grupos cerrados. Esta es la imagen con la que el Cibra nos invita a vivir su 11ª gala. Una llamada a los sentidos para disfrutar de una veintena de películas, 7 de ellas estrenos nacionales, que se proyectarán en diferentes lugares. El Festival del Cine y la Palabra nos trae a Toledo y a la Puebla la posibilidad de compartir con guionistas, estilistas, iluminadores y directores los entresijos del séptimo arte. Entre las novedades, la apuesta por acercar el cine a los docentes y a los más pequeños. La Minicibra es otro de esos charcos donde nos metemos porque nos encanta y que ha crecido este año, nos ha desbordado. Yo tengo que agradecer también a la Diputación que fuera generosa en el esfuerzo para intentar que ninguno de esos 7.000 niños se quedaran fuera de poder ver a esas películas, como decía también la viceconsejera. No es fácil para muchos niños el poder ir al cine, algo que es habitual para nosotros, para mucha gente destinar 5, 6, 7 euros. No es tan fácil. El festival se ha consolidado en el panorama nacional. Además, su gala sigue sorprendiendo año tras año y ya es todo un referente para actores y público. Una gala que nos diferencia. Yo tengo la oportunidad de ir a diferentes festivales y lo que hacemos aquí en Toledo sí que podemos decir con la boca muy grande que no se hace en ningún sitio. Es lo más parecido que puede haber a una gala de los Goya, pero sin el hándicap del tiempo de la gala de los Goya. Y toda la gente que va viniendo por aquí se sorprende. La alfombra roja será muy extensa. Por ella pasarán Antonio Resines, que recibirá el premio Toledo de Cine, Belén Rueda, Carra Elejalde o Almudena Cid, entre otros muchos rostros conocidos que disfrutarán del festival y de la ciudad.
Hoy nos abre sus puertas a primera hora de la mañana este punto limpio, el que se encuentra ubicado en el Paseo de San Eugenio. Este da servicio a toda la zona norte de la ciudad, es decir, a casi el 80% de los habitantes de Toledo. Por aquí pasan a diario casi 90 vehículos particulares para depositar algún residuo sólido urbano de ámbito doméstico, como muebles, electrodomésticos, pilas, tubos fluorescentes, radiografías, tóner de impresoras e incluso restos de podas y jardinería. Este es solo el principio de su nueva vida. Nosotros lo recogemos y tenemos unos gestores que se encargan de procesar cada residuo. Cada uno pues va a un sitio. Son gestores oficiales, autorizados, que bueno, es un contrato mercantil con un gestor que coge los residuos, los recicla, los procesa y los convierte en otro tipo de material. El punto limpio no está abierto todos los días ni a todas horas. Cierra los lunes y los martes. El resto de días abre de 12:30 del mediodía a 7:30 de la tarde. Los fines de semana y festivos lo hace en horario de mañana de 11 a 2 y de tarde de 4 a 8. Existe una ordenanza municipal que regula el tipo de residuos que se pueden depositar aquí y, sobre todo, recuerden nunca dejarlos en la puerta. Hay gente que lo deja en la puerta. No deberían de hacerlo porque no está permitido, porque el residuo hay que dejarlo cuando el punto limpio está abierto. Y el punto limpio ayuda a que no haya residuos en sitios como, por ejemplo, en la puerta del punto limpio. Si está el punto limpio, cuando está abierto, vienen, dejan los residuos y eso es el procedimiento que debería ser. Es un servicio completamente gratuito y en sus instalaciones se pueden depositar residuos más allá de los habituales envases de cristal, plástico, latas, ropa, calzado o papel y cartón, aunque también se pueden llevar. El volumen de residuos al año varía dependiendo del tipo. Solo en electrodomésticos en el año 2018 se recogieron 45.000 kilos. En lo que va de 2019 ya han superado los 38.000. De aceite vegetal, el pasado año se recogieron cerca de 4.000 litros. Cantidades que cada año aumentan gracias a la sensibilización a la hora de reciclar. O sea, cada vez tenemos más gente que viene a tirar sus residuos y se nota que aumenta año tras año. Sí. Este punto limpio abrió sus puertas en el año 2011, pero no es el único. Existe otro en la calle Jarama, en pleno corazón del polígono industrial de Toledo, aunque tampoco allí se pueden depositar residuos industriales. Recuerden, solo los de ámbito doméstico. El Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva acogía el pasado 27 de octubre la instalación en el altar de la capilla de las reliquias del beato José Sala Picó, primer rector de este seminario, que murió mártir en la persecución religiosa de 1936. Espino y Granado es el título de la exposición, con que quieren dar a conocer la figura de este beato que ejerció como rector en este centro de formación para sacerdotes desde el año 1923 al año 1936. El espino hace referencia al mes de abril, donde fue ordenado sacerdote, el 15 de abril de 1911, que es el mes en el que el espino da flores blancas. Pues ese espino, ese sacerdocio, dio granadas el 23 de julio de 1936, que es el mes en el que la flor del granado madura. Entre los objetos que encontraremos en esta muestra, una imagen de la Virgen Inmaculada y el manteo que ha prestado la comunidad de las Madres Jerónimas, ya que el beato tenía dos hermanas religiosas que pertenecían a esta comunidad. Este es como el centro de la exposición. Aquí tenemos esta imagen de la Inmaculada que conservamos en el seminario y que por esta fotografía, aquí sacada en grande, vemos que ya estaba en tiempos del beato José Sala, puesto que se hizo una foto con esta imagen en el claustro del seminario. Y este es el manteo del beato José Sala que conservan las Madres Jerónimas y que nos han cedido también para esta exposición. La Sala Mudéjar del Seminario Menor acoge esta exposición que cuenta con algunas de las cartas que el beato escribió días antes de su martirio.
Estas son dos cartas que conservamos que envió poco antes del martirio a un sacerdote de nuestra diócesis, don Jaime Colomina Torner, que entonces era seminarista menor, y que en vacaciones, esos primeros meses del verano del 1936, hubo una comunicación epistolar entre el beato José Sala, que era el rector, con don Jaime, que era su seminarista. La exposición Espino y Granado, en reconocimiento de la figura del que fuera el primer rector del Seminario Menor de Toledo, permanecerá abierta hasta el domingo 17 de noviembre, fecha en que los seminarios celebran la fiesta del reservado. Es uno de los grandes exponentes del barroco sevillano junto a Zurbarán. Francisco Herrera el Viejo pintó esta obra de gran formato por encargo y tras muchos avatares que dejaron huella en el lienzo, ha llegado al Instituto de Patrimonio Cultural Español para su restauración. Un proceso complejo, minucioso, donde se han aplicado todos los medios técnicos posibles, como radiografías, fotografías con rayos ultravioleta e infrarrojos, análisis organolépticos y químicos para en la fase final aplicar técnicas de restauración como la del trategio, evitando en todo momento el falseamiento de la pintura. Donde podemos tener cierto problema de interpretación, como pueden ser las caras, las manos o lagunas muy grandes, se ha hecho una técnica diferenciativa que se llama tratello, a base de un rayado vertical, de manera que de lejos parece que el cuadro está entero, pero al acercarse se ve ese rayado y se diferencia perfectamente lo que es falso y lo que es original. Esta pintura se puede ver desde hoy en la sala polivalente del Museo del Greco, donde además se han instalado una serie de paneles informativos para explicar todo el proceso de restauración. El antes, el durante y el después, que aportan un valor añadido a la pieza, dando a conocer el trabajo de los restauradores. Es una pena que con los grandes profesionales que tiene España e históricamente tengamos que seguir viendo noticias de esas manos inexpertas que con buen afán pero desconocimiento pues es al final lo que trasciende la prensa internacional. Entonces esto igual que hace pues pocos meses o hace un año la labor del Instituto en el Pórtico de la Gloria, pues que esto también trascienda, que se hacen muy buenas restauraciones en España, que tiene un bagaje histórico y que se abra al público. Tradicionalmente titulado Pentecostés, los expertos en iconografía mantienen diferentes teorías sobre la interpretación de algunas de las imágenes reflejadas en el mismo. Las 5 cruces que aparecen en los ropajes, la superposición de escenas y la desaparición de los elementos propios de la iconografía de Pentecostés, como las lenguas de fuego o el símbolo de la paloma, representando el Espíritu Santo. Las personas especialistas en historia del arte que han visto el cuadro y tal, tienen una serie de dudas porque el cuadro, algunos de sus personajes llevan una cruz de la que prácticamente no se sabe o se está representando diferentes escenas en el propio cuadro distintas. La muestra a través del lienzo estará abierta hasta el próximo 15 de diciembre, aunque la obra de Herrera el Viejo quedará instalada en la colección permanente del museo. Ir al cine ya no es lo que era, reconózcanlo, aunque sentarse en una de las butacas de estas antiguas salas no fuese tan cómodo como hacerlo en uno de los centros comerciales a los que acudimos, o incluso en el sofá de casa, donde disfrutar de un buen estreno. Aunque las nuevas tecnologías hayan obrado un cambio radical en el audio y la imagen de lo que vemos. Es inevitable sentir nostalgia al ver estas imágenes que hacen evidente un cambio social en la forma de disfrutar con el séptimo arte. Entre todas ellas, hoy nos paramos en esta. Aunque podemos disfrutarla en la muestra virtual Más Cine, por favor, forma parte de los fondos del Archivo Histórico Provincial. El cine moderno estuvo situado en la calle Sinagoga de Toledo y aunque la fotografía no está fechada, si nos fijamos, veremos que anuncia como estreno la película Tom Jones, que llegó a España en 1964. No obstante, el cine moderno nació en 1917. Y muchos lo recordarán como el cine del tío Maxi, como cuenta Rafael del Cerro, que no era otro que el empresario Maximino Guerrero. Él compró el local de la calle Sinagoga para montar una casa de comidas que al año siguiente transformó en unos billares. El local alternó ambas actividades hasta dedicarlo exclusivamente al cine
en 1917, y convirtiendo de esta forma las tardes del domingo para los toledanos en una auténtica fiesta, que es lo que suponía ir al cine. Aunque tendría que superar 1001 avatares, como en 1927, cuando se anunció el traspaso o el alquiler del cine por no poderlo atender su dueño, pues al igual que en otras salas, la explotación corría a cargo de exhibidores distintos a la propiedad del local. A pesar de ello, fue capaz de aguantar hasta 1973, dejando una huella en todos para los que el cine moderno, el cine Imperio o el cine Alcázar eran mucho más que unas salas a las que ir a disfrutar de una buena película.